Lexman y afirmaba que la diferencia entre el siervo almático y el siervo espiritual no está en la cantidad de lo que hacen, sino en la calidad invisible de su fuente. Uno sirve desde la ansiedad, el otro desde la comunión. Uno habla desde el conocimiento, el otro desde el testimonio. Uno actúa desde la necesidad, el otro desde el mandato. Y eso marca una diferencia eterna, porque solo lo que nace del Espíritu permanece. Solo lo que es obediencia al Espíritu tendrá valor en el día final. Ese día, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, muchas obras serán reveladas por lo que son, no por cómo fueron vistas, sino por cómo fueron originadas. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y ese fuego no juzgará si lo que hiciste fue bueno o malo, juzgará si lo que hiciste fue tuyo o de él. Porque en el reino lo que cuenta no es cuánto hiciste, sino cuánto fue obediencia, cuánto fue por dirección, cuánto fue desde el Espíritu y no desde tu alma queriendo ser útil. Por eso Dios está restaurando la fuente, está limpiando el manantial, está cerrando las bocas de las fuentes mixtas, donde lo carnal se mezcla con lo espiritual, donde el alma disfraza su necesidad de servir con un lenguaje espiritual, porque el alma religiosa no quiere ser mala, quiere ser útil. Pero esa utilidad nace del yo, no de la rendición, no de la cruz, no del altar. Por eso debe ser tratada, debe ser quebrada, debe ser llevada a muerte. Y esa muerte no se produce en el ruido, sino en el silencio, en la cueva, en el trato secreto, en el altar donde nadie ve. En ese altar el alma deja de justificar su impulso, deja de hablar, deja de explicar y empieza a ser juzgada por el Espíritu. Y ahí comienza la liberación, ahí empieza la verdadera transformación, no la que cambia conductas, la que cambia la fuente, la que ya no se pregunta qué puedo hacer para Dios, sino que quiere hacer Dios conmigo hoy, la que ya no se siente responsable de producir, solo se siente responsable de obedecer. Y en esa obediencia el alma se calla y el Espíritu gobierna. Cuando el Espíritu gobierna, todo en vos se alinea, tus pensamientos, tus palabras, tus emociones, tus decisiones, porque ya no vivís desde el yo, ya no evalúas las cosas por cómo te afectan. Ya no necesitas sentir para actuar, ya no necesitas entender para rendirte. Ya no necesitas claridad mental para obedecer, porque el Espíritu no necesita explicación, solo necesita testimonio, solo necesita dirección, solo necesita que Cristo sea entronizado. Y cuando eso ocurre, lo que sale de vos ya no es un servicio, es una manifestación, es una expresión, es una impartición. Esa impartición no es emocional, no es intelectual, es espiritual. Toca lo que está más allá de las palabras, va más allá de la lógica, rompe estructuras, penetra corazones, transmite vida, porque no proviene del alma que imita, sino del espíritu que ha sido liberado. Y esa libertad, una vez que se vive, ya no se negocia, porque sabes que lo otro era peso, era cansancio, era yo, pero esto es descanso, esto es paz, esto es gozo, porque esto es el reino. Cuando el alma religiosa finalmente cede su lugar, no lo hace sin dejar cicatrices, porque el alma que sirvió durante años, creyendo que agradaba a Dios, al ser expuesta por el Espíritu, atraviesa una crisis profunda. Ya no solo es una transformación doctrinal, sino una conmoción en lo más hondo de la identidad. El creyente empieza a darse cuenta de que mucho de lo que hizo, dijo y edificó fue más expresión de sí mismo que del Señor. Y en ese momento el alma quebrantada se encuentra con dos caminos: lamentarse y encerrarse en culpa, o rendirse por completo y permitir que el Señor reconstruya desde el Espíritu. El quebranto del alma no es el fin, es el inicio de la vida verdadera.